Hola, bendiciones para todos de parte de este servidor, el pastor Andrés Arboleda, del Ministerio Internacional Casa de Oración Nuevo Pacto en la República de Panamá. Vamos a empezar nuestro tiempo derribando argumentos. El fin y el propósito de cada una de las enseñanzas que estamos compartiendo a través de este canal es bendecir, edificar, con el propósito de que avancemos. Tenemos que avanzar, no nos podemos quedar estancados, debemos de renovar nuestro entendimiento. Vamos a compartir un mensaje en Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Si te han gustado los mensajes, si han sido de edificación los que hasta aquí hemos subido, te animamos a que sigas viendo cada uno de los que estamos compartiendo, estamos subiendo. Dale like si te gustan los mensajes, haz tus comentarios y compártelo. Nuevamente te digo, el propósito, el deseo es bendecir, edificar y que juntos crezcamos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así: En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de parte de Dios, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor estuvo con ellos después de haber resucitado 40 días, enseñándoles acerca del reino. Cristo Jesús no vino, murió y resucitó para establecer una religión. Él vino para recuperar lo que se había perdido. Y lo que se perdió en el huerto del Edén fue un reino, un gobierno, un dominio. Y el canal para que se efectuara esa pérdida fue la desobediencia del hombre. Satanás con su astucia llevó a la mujer a desobedecer y después el hombre. Y entonces vino la pérdida del gobierno, del dominio que Dios le había dado al hombre. Porque Dios creó todo, hizo toda la creación y después le da al hombre el poder y la autoridad de gobernar. Pero el hombre desobedece. Y por causa de esa desobediencia, el hombre muere espiritualmente y es arrebatado el gobierno, el dominio que él tenía. Satanás llevó al hombre a la muerte y a perder el gobierno, el dominio que Dios le había confiado. Y durante infinidad de años, tiempos largos, el hombre estaba sin brújula, habían hecho de la ley una religión, cuando Dios no había querido establecer religiones, sino una relación con el hombre. Aquel hombre que había desobedecido, Dios lo invita a que vuelva a él, que vuelva a establecer esa relación con él. Pero el hombre establece una religión con lo que Dios le había dado. Entonces viene el postrer Adán, Cristo Jesús, y cumple la ley, cumple todos los estatutos de Dios. La muerte no lo puede detener. Al tercer día resucita con poder y gloria. Durante 40 días le habla a sus discípulos acerca del reino que él vino a establecer. Y le dice que esperen la promesa del Padre para poder ellos gobernar
necesitaban esa vida espiritual que se había perdido en el huerto del Edén. Porque es imposible gobernar sin el Espíritu de Dios. Gobernar desde el ámbito que Dios quiere que gobernemos. Porque a muchos les dicen empodérate y le dan muchas enseñanzas acerca de empoderamiento, de gobierno, pero si tú y yo no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos gobernar de acuerdo a lo que Dios quiere, desde el ámbito que Dios quiere que gobernemos. Entonces Él les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estuvo con ellos 40 días y después ascendió. En él se cumplieron varias fiestas, porque las fiestas que Dios estableció para Israel, cada una tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Y con su muerte se efectuó el cumplimiento de la Pascua, porque Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestra maldad, y nos perdonó en Cristo Jesús. Y a los 50 días de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. Entonces Cristo Jesús estuvo con ellos 40 días y les dice, esperen en Jerusalén. Y después a los 10 días vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí se cumplió la fiesta de Pentecostés. Entonces, estos hombres, recibiendo el Espíritu Santo, ya podían empezar a gobernar de acuerdo a lo que Dios había establecido, de acuerdo a lo que Dios les había enseñado durante esos 40 días. Y dice aquí en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban esperando de que el Señor se quedara con ellos, ya había resucitado y empezara a gobernar, empezar a reinar, a tomar el control y el dominio sobre Israel. Y les dice, a usted no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero ustedes van a recibir, como les dijo antes, la promesa del Espíritu Santo. Van a recibir un poder sobrenatural, que es el poder, la presencia del Espíritu Santo. En este tiempo vemos que hay poder, pero monetario. Muchos lugares tienen un poder monetario, no el poder del Espíritu de Dios. No son guiados, no son direccionados por el Espíritu de Dios, porque están predicando cosas contrarias a lo que Dios estableció. Cosas que no vienen al punto de la enseñanza que el Señor había dejado. ¿Para qué era y para qué es el poder, la presencia del Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Testigos de qué o de quién? Testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Testigos del reino de Dios. Porque lo que se perdió, como lo dije, en el huerto del Edén fue un reino, un gobierno, un dominio. Entonces Él le imparte a sus discípulos, porque en el tiempo de Pentecostés eran más de 12 los que habían, les imparte su espíritu para que puedan ejecutar ese dominio, ese gobierno, puedan llenar del conocimiento del Señor toda la tierra. Y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien han
a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí los ángeles les llaman la atención porque ellos se sentían aparentemente desprotegidos. Cuando lo ven subir, ascender, se quedan como quien dice desconsolados porque su maestro ya no va a estar. Pero él les había dicho, les dio la palabra de la promesa. Y vienen estos ángeles a darle consuelo y decirle, así como usted lo vieron subir, así mismo vendrá. Como quien dice, les está hablando de la segunda venida del Señor. ¿Y qué hacen ellos después de que haber hablado con el Señor, compartió esos 40 días y la palabra que le dan los ángeles? Dice lo siguiente, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice lo siguiente, y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Miren los que habitaban ahí, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo el celote y Judas, hermano de Jacobo. Simón el celote y Juan, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos obedecieron a la palabra del Señor. No se dispersaron como cuando el Señor fue crucificado, que cada uno cogió por su lado. No, en este momento ya llegaron y obedecieron la palabra y subieron y estaban todos juntos con un solo objetivo, un solo propósito: recibir la promesa, que se hiciera tangible la promesa que el Señor les había dado. Y aquí hay algo muy particular. En el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y especifica algo, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para los que dicen que María no tuvo más hijos, que María fue siempre virgen, aquí podemos ver de que ella tuvo hijos con José. En un pasaje también le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y él dice, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? José no solamente se casó con ella, como quien dice, para que se legalizara, como quien dice, el parto de Jesús, el embarazo de Jesús, sino porque él amaba a María. Y dice la palabra que después de que Jesús nació y ya tenía sus días, su tiempo de haber pasado, como quien dice, la dieta, ellos tuvieron relaciones sexuales. Hubieron hijos de parte de José y María. Aquí lo podemos ver. En aquellos días, dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, alquiló un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros
fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí Simón, Pedro, hace algo que Dios no le ha mandado hacer. Y él llega y se apresura a completar los 12. Él se apresura, toma una decisión sin consultar, sin preguntar, para llenar el vacío que había dejado Judas. Pero da unos requisitos para el que iba a ocupar ese lugar. No era cualquiera, no era que tú tienes como que perfil, tú tienes carisma, tú sabes llegarle a la gente, tú de pronto tienes como dinero para apoyar la obra. No, había unos requisitos y son los siguientes. En el versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese era el requisito que puso el apóstol Pedro. Necesitamos que el que va a hablar de Cristo Jesús, que ese que va a hacer y cumplir este ministerio del apostolado, tenga el fundamento claro. No vaya a hablar de algo que no ha vivido, algo que no ha experimentado. Y es que haya andado con nosotros cerca de Jesús desde el día de su bautismo hasta el día de su muerte y resurrección y estos 40 días que Él estuvo con nosotros. Y señalaron a dos. Entonces, aparte de llegar y escoger a los dos, dicen que oran a Dios, o sea, le piden en oración a Dios que muestre cuál de ellos es, pero se apresuran a echar suertes. No sé si tú de pronto has orado a Dios por algo, esperando alguna respuesta, y te apresuras en búsqueda de esa respuesta. Tú tomas tu propia decisión, no esperas la respuesta de Dios, sino de que tú como que te arriesgas y después crees que es la voluntad de Dios, crees que es la respuesta de Dios cuando hiciste algo que realmente no era la voluntad de Dios. Aquí nosotros no vemos registro de Matías. Fue nombrado como apóstol, pero no vemos un historial de Matías. Simplemente que era un hombre que estuvo desde el tiempo del bautismo, vio todas las señales, los milagros que el Señor hizo, estuvo en su muerte y su resurrección y durante los 40 días. Pero no vemos que haya escrito algo, que haya registrado algo. ¿Por qué? Porque ellos se apresuraron. No esperaron que fuera Dios quien dijera, apártame a este otro. De hecho, después hubo un momento en que Dios habla a los apóstoles y dicen, apártenme a Bernabé y a Saulo. Habla por el Espíritu y les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Hasta aquí hemos resumido un poco Hechos capítulo 1, donde podemos ver que estos hombres caminaron con el Señor, que se atrevieron a creerle al Señor, que vivieron cosas maravillosas con el Señor durante esos 40 días
¿Por qué les habló acerca del reino de Dios? Porque a eso era que los había llamado, a predicar el evangelio del reino. En estos tiempos hay un evangelio diferente. Se está predicando motivación personal, autosuperación, pero no se está predicando del reino de Dios. De hecho, tú de pronto le predicas a alguno, tienes que estar atento. El Señor, estas señales que se están viendo, todo esto que está aconteciendo, son señales que el Señor había hablado. Pero como ellos están pensando en su multinivel, en su crecimiento, en su expandirse, están ajenos a las cosas que están aconteciendo. Ignoran todo lo que está sucediendo. Cuando Dios nos dice que tú y yo debemos de estar apercibidos, que tú y yo debemos de ser parte de esas 5 vírgenes prudentes, esas 5 vírgenes sensatas, no nos podemos quedar sin aceite. No, ellas pensaban, no, es que él se tarda. El esposo se tarda y pues con este aceite nos alcanza. ¿Y qué sucedió con aquellas 5 que se quedaron? Cuando vieron que a la medianoche llegó el esposo, le dijeron a las otras, danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Cómo estás tú de aceite? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo estás tú en este tiempo? ¿Estás preocupado por un estreno, por un regalo de Navidad? ¿O estás preocupado por lo que está aconteciendo? ¿Estás orando que Dios tenga misericordia de tanta gente que ha estado en desastres, tanta gente que ha perdido familiares, que lo ha perdido todo? ¿O estás preocupado por tus propios asuntos, tus propias cosas? Que Dios nos ayude, que Dios ponga en nuestro corazón esa pasión, ese deseo por bendecir, no por querer figurar, no por querer alardear o presumir. Es que yo tengo la unción, es que a mí Dios sí me habla, es que yo sí soy lleno de su espíritu, es que yo sí tengo don de ciencia, yo sí tengo revelación. Pero todo lo vuelven un negocio. A todo le quieren poner precio. Tienen el don de recibir, pero no tienen el don de dar. Todo es recibir. No te quedes sin dar la bendición, sella esta palabra, siembra, pacta, y todo lo vuelven monetario. Cuando el Señor nos ha llamado y nos ha dicho, lo que tú recibiste de gracia, dalo de gracia. O sea, ¿qué te costó lo que Dios te dio? Tal vez alguno dirá, no, es que a mí me ha costado ayunos, desvelos, tiempos difíciles. El apóstol Pablo decía, ay de mí, si yo no anunciara el evangelio, porque para esto fui llamado. Entonces, para esto hemos sido llamados, para servir a la iglesia, para bendecir a los hermanos, para compartir lo que Dios, el conocimiento que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado, es para bendición de los hermanos. Entonces yo a ti te animo, te exhorto de que después de que veas este mensaje, si te gusta, dale un like y compártelo. Bendice a otros con esta enseñanza. Porque pues he visto muchos, que a través de estos medios de comunicación lo único que hacen es desplumar a otros, pisotear a otros, ponerlos por el piso. Cuando dice la palabra de que si nuestro hermano cayere deberíamos de levantarlo. Nosotros no estamos para pisotear a nadie. Obvio que no estamos para callarnos, ni acolitar el pecado, ni acolitar cosas que no vienen al caso, que no le agradan a Dios, pero tampoco estamos para pisotear a nadie. Dice la palabra, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Te habló este servidor, el pastor Andrés Arbolea, del Ministerio Internacional Casa de Oración Nuevo Pacto, de la República de Panamá, y nuevamente te digo, comparte este mensaje, bendice a otros a través de este mensaje, y llévanos en tus oraciones, que sea Dios cada día dándonos más palabra para poder compartir.
Seguiremos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles en nuestro próximo tiempo de derribando argumentos. Bendiciones para todos.